entrada principal. En caso de algún siniestro, favor de dirigirse a la puerta más cercana y abandonar la sala en orden y con calma. Les pedimos que durante el evento los teléfonos celulares permanezcan en completo silencio para no interrumpir el desarrollo auditivo del mismo. Agradecemos su atención y esperamos que disfruten de esta experiencia de escucha. Muy buenas tardes, qué bueno que vinieron y nos están acompañando en esta revisión que vamos a hacer, una aproximación a lo que es la historia del punk en México, que justamente está cumpliendo ya 41 años de varias cosas que han sucedido, un movimiento que llegó a finales de los 70s. Ya iremos platicando con los músicos que hoy nos acompañan, algunos de los más relevantes que ha dado la historia del punk en nuestro país. Por eso nos sentimos muy contentos. Qué bueno que nos están acompañando. También la gente que está afuera, les mandamos un abrazo, que los sentimos como si estuvieran aquí adentro. Y la gente que nos está siguiendo a través del streaming, qué bueno que están con nosotros y vamos a compartir esto como si estuviéramos en la sala de la casa de alguno de ustedes, en la casa mía, en la casa de alguno de los músicos, de una manera muy tranquila, muy relajada, una plática de amigos sobre estos recuerdos que han fundamentado lo que es la historia del punk en México. Y para ello tenemos con nosotros a personajes clave, como ya decíamos, de este movimiento, como lo es el maestro Arturo Beristain, el soldado de Rebelde Punk. Un aplauso para él, por favor. Arturo, por favor. Si quieres. También tenemos con nosotros a Amaya LTD de Síndrome del Punk, otra gran leyenda, otro gran pionero de este movimiento. Bienvenido, por favor. Si quieres, por favor, acompañarnos. También tenemos con nosotros a Rolo, que pertenece a esta generación que le inyectó sangre nueva a través del hardcore al punk. En aquellos finales de los 80, Rolo está con nosotros. Bienvenido, Rolo. Aquí, acá, por favor. Perdón. Es por los nombres. Y por último, tenemos a esa otra generación que también aportó algo diferente y amplió, digamos, esta escena del movimiento punk, no con cierta polémica, ya lo platicaremos, pero también un movimiento que logró consolidarse y que al día de hoy sigue vigente, que es el punk melódico. Y para hablarnos de esa generación y también de su visión dentro de lo que es toda la escena del punk, tenemos a Lenin Rojo de Gula. Bienvenido, Lenin, por favor. Pues bueno, vamos a arrancar porque hay mucha historia de la cual platicar y bueno, hay que recordar que esta charla va a estar muy enfocada al aspecto musical del movimiento punk. Entendemos que el movimiento ha estado vinculado con una serie de luchas sociales, de cuestiones que van más allá del ámbito de la música. Hay cosas muy importantes que se han desarrollado a través de los fanzines, por ejemplo, del activismo, en fin. Es un tema muy amplio, pero en esta ocasión nos vamos a centrar un poco más en la música, lo cual no quiere decir que no mencionaremos también algunos fanzines y eso, pero trataremos de enfocarnos más en mencionar foros, mencionar bandas, mencionar gente que también fue muy importante, que a lo mejor sí perteneció a fanzines y otras cosas, pero que organizaba conciertos y enfocarnos un poquito más hacia la música. Esa es un poco la idea y bueno, ahí nos vamos. A finales de los 70, según este registro que se puede seguir a través de las ediciones discográficas, podemos encontrar a una banda llamada Dangerous Rhythm y a otra banda llamada Size, que en aquellos años lograron editar, estamos hablando del 79, 80, 81, lo que fueron las primeras grabaciones y con ello un poco inaugurar lo que era este movimiento del punk en México. Ellos eran bandas que pertenecían a
digamos, a una zona de la ciudad, a un cierto extracto social que tenía la facilidad de poder allegarse o de estar conectado con las vanguardias musicales. Entonces, por ahí empezó un poco esto, pero muy pegadito a ello empezaron a surgir agrupaciones casi prácticamente contemporáneas, como lo es Rebelde Punk y como es Síndrome del Punk, que tuvieron un gran mérito, porque si bien estas bandas, Dangerous sobre todo, empezaron a llevar el punk fuera, digamos, de lo que era esta zona del sur de la ciudad, hacia Tlatelolco y algunas otras zonas, fueron realmente Rebelde Punk y Síndrome del Punk las que llevaron este movimiento a otras zonas y verdaderamente generaron un movimiento de punk mexicano. ¿Por qué? Porque realmente la gente de zonas un poco más complicadas podía asumir mucho mejor lo que era toda esta cuestión que tenía el punk. Y quisiéramos empezar un poco con esto, Arturo, si eres tan amable, un poco recordar esta etapa inicial, digamos, de Rebelde Punk y, bueno, esta importancia de vincularse pues con la gente que verdaderamente pues tenía una situación que lo hacía identificarse con esta cuestión de denuncia, de crítica, que el punk ya tenía desde ese entonces. Por favor. Bueno, pues buenas tardes a toda la banda. Muchas gracias a Ricardo Bravo y a todo su equipo por invitarnos a este evento, a esta plática. Y pues lo que estaba diciendo Ricardo, pues es solo rock and roll, el punk rock es solo rock, por eso nos gusta y por eso nos gustó a toda la banda del norte de la ciudad, donde empezamos a hacer ruido. Empezamos a tocar sin ninguna pretensión, ni pensábamos nunca hacer un grupo de punk. Tocábamos rock con otros chavos en ese entonces, todavía chavos. Bueno, entonces el Rebel nació un domingo tempranito, así todo crudo, desvelado y demás, porque llegó un muchachón, hay un personaje de la colonia, y andaba presumiendo que tenía un grupo de punk, pero pues no tenía nada más que un bajo, y con eso nos pagó. Y fuimos, el debut de Rebel fue sin ensayar una sola rola, sin saber nada de nada. Y fuimos al Club 5 de Mayo, precisamente en Tlatelolco, y el padrino del Rebel fue Paco Grueso. No que sé. Era quien organizaba esos conciertos allá en Tlatelolco. Estamos hablando del 80, 81. Un poquito antes. Ok. Un poquito antes, a finales del 79, pero como les repito, no había ningún proyecto, no había nada, pues simplemente llegó este personaje y nos invitó a tocar, fuimos, y pues nos dio la patadita de bienvenida a Paco Grueso. En ese entonces estabas, digamos, en la banda militaba Baviera, que también fue... No había nadie. ¿No? No había nadie. No, éramos un grupo tocábamos rock de los Beatles, de los Rolling, de Deep Purple, de Black Sabbath, así en fiestas. Entonces no existía el grupo, te digo, porque pues llegó Javier precisamente y nos dijo que si lo acompañábamos, pero pues como, pues te repito, estábamos todos crudos, desvelados, porque habíamos tocado toda la noche anterior el sábado, o sea, no existía. Y llegamos a tocar sin ensayar una sola rola, nada más. Te repito, Paco Grueso nos dio la patadita de bienvenida. Y ya después de media hora de tocar nos dio la patadota para corrernos, porque pues, no nos aguantaban ya. Entonces así empezó el Rebel. Ya duramos un tiempo sin vernos, pues ya no nos queríamos ver para nada, ¿verdad? Pero nos invitaron a José Luis Pluma de la revista Conecte. Nos invitó a un concurso que se llamó Un Rock al Chopo. Y pues ni modo, tuvimos que hacer la rola, empezar a hacer rolas, y con esa rola, ese concurso ya fue en el 80, precisamente en 1980, y fueron 50 grupos que participaron,
y de los cuales quedamos en segundo lugar. Y el primer lugar nos lo robó el hijo de la dueña del museo, pero bueno. Y ya después nos invitaron a otro concurso que se llamó Rock en Debate, también de la revista Banda Rockera de Vladimir. Y pues así ya nos empezamos a interesar más en ese tipo de música, a informarnos más, a tocar más. Y así fue como nació el Rebel, más rola tras rola tras rola. Y Y bueno, no sé, ustedes fueron de los primeros en registrar también canciones. Hablábamos de estos discos del 79, 80 que editó Dangerous Rhythm. En el 81, Psy sacó un sencillo. Y ustedes en el 81, si no mal recuerdo, aparecieron en un álbum doble que se llamaba Rock Nacional 1981. Ahí aparecen con una canción, un árbol triple, ¿no? Triple, sí, exactamente. para discos Prisma. Ujú. De todos esos concursos que les estoy platicando, escogieron a los primeros lugares y nos invitaron a grabar precisamente ese disco. Entonces, pues ya se siguió formando el Rebel y pues gracias a la banda y a todos ustedes les gustó y pues seguimos presentándonos en más lugares y haciendo más rolas. Vamos a retomar un poquito esta secuencia de la historia, porque justo aquí aparece la figura de síndrome del punk. Amaya, tu inicio fue vinculado un poco a la historia de Rebel. Me parece que eras como el manager del grupo, tenías algo que ver, al menos fugazmente, y luego decides ya hacer tu proyecto. Cuéntanos un poquito esa parte. Bueno, buenas tardes a todos, por su asquerosa presencia. Mi idea, al llegar yo estaba ya en el gabacho de Mojado, no creen que tenía visa. Llego yo a la Ciudad de México con la idea de montar una litografía, precisamente Offset. Para los que no saben, Offset es una imprenta, para no meternos en líos. Entonces empezamos a publicar periódicos anarquistas, subversivos, socialistas, y de ahí empezó la inquietud de elaborar carteles publicitarios para los conciertos, y se me ocurrió armarlo en 57 por 87, o sea, 8 cartas. Y por ahí me criticaban, que me decían, esos carteles parecen de toros. Yo le dije, pues ajá, güey. Así es como surge parte de mi trabajo dentro del movimiento del rock and roll mexicano. Luego viene la palabra punk. Yo me quedé sorprendido e ignorante, me puse a investigar. Y resulta que la palabra punk tiene muchos significados, pero literalmente el de Shakespeare es yesca. Sáquenla, por favor. Entonces, punk es yesca. En 1920 los negros insultaban a los blancos llamándoles "Hey man, punk" o "punk man". O sea, era al revés. Los negros insultaban a los blancos y ahora los blancos insultan a los negros. Un lío, ¿no? Esa es la palabra punk. Punk es desecho, madera de un árbol podrido. Y entonces yo dije, bueno, pues ¿por qué al rock le llaman punk? Pues es que precisamente es rock podrido, ¿no? Rock podrido. Esa fue la conclusión que yo llegué, y aparte de mi ignorancia, ¿no? Pero llegué a la conclusión de que es la más correcta de todas. Después de estar ya clavado con este rollo surgen los fanzines la información, el S. Walter Smith me llegó con un disco de, ¿cómo se llama?, de Sex Pistols, grabado en vivo en Tokio. Yo me quedé con la babota así. Ya después viene Síndrome, por ahí un lío que traían los Rebel, y me dejaron ahí con los contratos firmados, y tuve que hacer el quite, y ya sale Síndrome en 1981-82, a batirse con todo y con nada,
porque pues no traíamos aparatos, no traíamos guitarras, pedíamos prestado, no nos prestaban, y un sinfín de tropiezos, pero al fin logramos destituir a los hippies de los hoyos funkis. Porque ellos son los que tenían el poder, ahí no nos dejaban tocar. Decían, punk rock, no, los hippies primero. Entonces fue como los punks fueron sacando a los hippies de los hoyos funkis y de algunos otros lugares, el Hip 70 y no sé qué tantas cosas. Pero el punk rock siempre fue garage, cochera, ¿cómo se llama? En los establos de las vacas. Sacaban a las vacas para hacer el concierto. Por cierto, que un día le dije al lechero, le digo, oye, esa vaca en vez de dar leche da lástima, qué barbaridad. ¿Y cómo se acuerdan de esa etapa en la cual el punk se empezó a enraizar en la gente en México? Dejó de ser una nueva tendencia musical para convertirse en un movimiento que ya involucraba cuestiones sociales y que ya hacía que mucha gente se empezara a identificar con él, porque tenía características que los demás géneros no tenían, iban más allá de lo musical. ¿Cómo se empiezan a dar cuenta, conforme fueron avanzando los 80s, de que esto empezó a ocurrir, que empezaron a surgir más bandas, que empezó a haber más público, que empezó a crecer el movimiento del punk? Cuando estaba ya por finalizar el movimiento punk rock en Inglaterra y en los países poderosos, pues vino a refugiarse a México, ¿no? Parece ser que aquí se le acogió de buena forma y fue aceptado por toda la plebe, todo el pueblo, precisamente porque el punk rock es libertad y va dirigido a los opresores, ¿no? Porque no es lo mismo ser opresor que ser oprimido. Y esta revolución, por decirlo musical, vino a despertar conciencias en México y vino a despertar las redadas sanguinarias del régimen fascista que aún todavía no termina. Si un chavo lo ven por ahí con sus pelos parados, llegan y le ponen unos cabronazos. Sí, realmente ha sido una lucha contra la represión. ¿Y cuál es tu recuerdo, Arturo, de esas épocas en donde empezaron siendo un movimiento de grupos contados con una mano y que de repente empezaron a multiplicarse, el público también se empezó a multiplicar? ¿Cómo recuerdas ese crecimiento, esa consolidación del movimiento punk mexicano? Bueno, pues si nos vamos a los principios del movimiento musical aquí en México, pues es eso, porque ya el rock inglés y gabacho pues ya estaba muy inflado, ¿no? Eran conciertos y tocadas nada más pues en grandes estadios, grandes producciones, mucha parafernalia, mucho, o sea, muy en grande. Entonces lo que hizo el punk rock fue volver a las raíces. Eso precisamente es la palabra donde viene radical, regresar a la raíz del rock, que el rock se puede hacer con un solo tono, con 3 tonos, el two-tone que le llaman. Y que cualquiera pudiera decir lo que quisiera. Era más fácil tocar una rola de punk rock que escribir a máquina o cosas así. Sí, entonces regresó a la raíz, que es lo sencillo, lo fácil, lo bailable. Entonces, por eso mismo empezó a gustar a toda la banda. Y muchos chavos que pues no saben lo que es un do por lo redondo, podían tocar una rola de rock, de punk. Entonces, aunado a lo que es la música, pues para que de veras sea un movimiento, no nomás se quede en música comercial, pues tiene que juntarse y tiene que aglutinar otros tipos de arte. Entonces eso fue lo que hizo el punk rock, porque está ligado a la danza, está ligado a la pintura, a la literatura. El punk rock ha influido y ha influenciado a muchos tipos de artistas. Por eso es un movimiento, no nomás es una clase de música y ya, porque pues hay música aquí en México que pues se queda, ¿no? Y ahí,
pero el punk rock, pues a la moda, a la estética, a muchas artes ha influenciado y han seguido en la literatura con los fanzines, pues en la pintura con los murales, con todo eso. Y por eso precisamente es un movimiento, no nada más es música aislada. Y ya desde 1980 o 76 que empezó vamos a decir oficialmente, pues hasta la fecha que vamos a 2020, pues sigue gustando, ¿verdad? Exacto. Y es como todo el arte, nada más tiene dos caras, o gusta o no gusta. Por muy académico que sea o por muy callejero, nada más tiene dos caras el arte. En este caso la música gusta o no gusta y pues a muchos chavos les ha gustado y les sigue gustando. Y vamos a seguir desmenuzando estas características que hacen que el punk sea diferente, que el punk sea una música tan importante para el rock, en el sentido de conservar quizá esta actitud que a veces en el resto del movimiento parece que se ha perdido un poco. Vamos a seguir hablando sobre ello, pero vamos a hacer una pausa musical para escuchar una canción que habla justamente de lo difícil que es ser punk. Yo creo que en cualquier parte del mundo, pero particularmente en México ha sido muy complicado, porque de hecho, como bien se mencionaba, incluso en los 70s era un delito ser joven, tal cual, y parte de los 80s. Ahora imagínense ser joven y punk, pues era realmente complicadísimo. Y de un poco de esto habla esta canción de uno de nuestros invitados el día de hoy, Rebel de Punk, con esta canción que se llama Es delito ser punk. Un aplauso para este recuerdo del trabajo de Rebel de Punk. Y bueno, retomamos un poquito, estamos ya adentrándonos en los 80s, en esta emancipación, en este crecimiento del movimiento punk. No sé si hay algunos nombres que ustedes quieran mencionar de algunas bandas que en esos principios de los 80s, mediados de los 80s, estaban compartiendo la trinchera con Síndrome del Punk, con Rebel de Punk, alternando en las presentaciones. Digo, más allá de que sabemos que Dangerous Rhythm siguió, digamos, conservando su esencia punk hasta por ahí del 84. De hecho, hay un documental, les doy el comercial, que está próximo a editarse, que va a hablar justamente de la parte en donde Dangerous Rhythm hizo esta aportación al punk, que es del 79 al 84. Es un documental que se va a llamar Aquí no pasaba nada, y bueno, está muy próximo a estrenarse. De hecho, es muy posible que lo estrenemos aquí, así es que manténganse ahí en contacto. Pero bueno, había otras bandas, no sé si se pudieran acordarse, y también cuáles fueron estos foros que empezaron a dar espacio al punk. Ya hablamos del espacio que había en Tlatelolco, pero no sé, algunos otros foros que puedan considerarse los primeros lugares donde... Bueno, para mí el grupo más representativo más bien era solista, ¿no? El Polo Pepo. Realmente la imagen del punk rock mexicano, ¿no? Estaba, ¿cómo se llama? Masacre, estaba Rolo, Tóxico, y pues cientos de grupos que a final de cuentas, ahora como dices tú, con los dedos son los que quedamos ya todavía. Pero la nueva generación, yo les digo que son punks con troca. Pues sí, porque ya se cambió. Antes nos tocaba andar en el triciclo macero, llevar los aparatos a la tocada, y ahora no, hombre, llegan con unos camionetones que parecen. Pero de todos los grupos que han existido aquí en México, pues está el Specimen, ¿no? Que lleva un punk rock un poquillo más elitista, o no sé cómo llamarle, porque no a todos les gusta. Bueno, qué bueno que mencionas esto, porque el día de ayer Benny nos avisó. Él tiene un problema legal, seguramente muchos de ustedes saben, que le está justo en estos momentos atravesando una disputa legal importante en Estados Unidos, y cambiaron la fecha en la cual él tenía que hacer una comparecencia. Es un caso fuerte, y por esta razón, al cambiar la comparecencia del jueves pasado a ayer, fue que él no pudo
viajar a la Ciudad de México y estar presente con nosotros. Él va a hacer un video que pronto vamos a poder compartir y bueno, esa es la razón por la cual Benny no estuvo aquí. Pero bueno, sí, ahí entraríamos un poco también a este terreno de la llegada del hardcore, ¿no? Y ya este crecimiento también estilístico en cuanto a punk hardcore y esta generación de bandas entre las cuales estaba Specimen, bueno, Solución Mortal, que ya venía desde el 81 me parece, y que después fue cargando su sonido al hardcore, y aquí en México tuvo una generación en donde estaban bandas como Xenofobia, como Sedición en Guadalajara, Antigobierno, Herejía, del Pata. que la verdad que Bueno, donde ya- quiera que esté, ya fue al igual difuntito. que E.T. El E.T., de Colectivo colectivo Caótico. caótico también en donde quiera que esté, Desorden Público. Ajá. mismo Masacre, Masacre 68. Esta generación, digamos, de la segunda mitad de los 80s, que muchos de ellos enarbolando el punk hardcore, le vinieron a dar un impulso todavía más fuerte al movimiento punk, lo hicieron crecer mucho más. Ahí es donde entra la parte de la historia de Atóxico, un grupo legendario de esa época. ¿Qué recuerdas del movimiento punk, incluso antes de haberte sumado a él? ¿Cómo lo veías? Y bueno, esta narrativa de tu participación ya de lleno, estando al frente de una banda que se convertiría en todo un estandarte de una nueva generación. Bueno, pues antes que nada, buenas tardes. Yo pertenecía a un grupo que se llama Tóxico. Primordialmente la banda se formó por estar en contra primero del sistema y otra, de la misma organización de los grupos donde tocaba el Rebel, el Síndrome, que todos ese tipo de organizadores eran puro fraude. No sé si a ustedes les tocó esa parte, ¿no? Donde te mandaban hasta el último y nunca te pagaban, ni te daban para un viático o nada, ¿verdad? Entonces, y parte de todo esto también fue una banda que hizo, que estaba en contra de la misma banda, ¿no? Que ibas a las tocadas y siempre había portazos, se peleaban, se acababa todo en golpes, ¿no? Entonces era que se hizo la canción de Punks de Mierda, ¿no? No sé si alguien recuerda esa canción. Sí, ¿cómo no? Es Ajá. todo un clásico. Y hasta la fecha yo creo que eso es de los 87. Todavía hasta este año a mucha gente le sigue pegando esa canción, ¿no? Y otra canción también muy emblemática que fue la de Divisiones Absurdas, que no necesitaba ser metalero, punqueto, skin, ska, y que hubiera una hermandad. Más que nada todo eso era lo que nosotros queríamos, pero finalmente de cuenta cada quien tiene su grupito, y eso es lo que hace las Divisiones Absurdas. Sí, que desafortunadamente siguen existiendo, no solamente dentro del rock, sino también específicamente dentro del punk. Dentro de todos los géneros, todos los yo géneros, creo. sí, hay estas divisiones. Y bueno, el punk hardcore no vino con la idea de hacer una división, sino simple y llanamente de proponer un sonido también más contundente. Más agresivo. Más agresivo. Se habla un poco de que el hardcore, no sé si estás de acuerdo, es como esta fusión entre cosas que tienen que ver más con el metal, con el heavy metal y el punk, ¿no? Como la fuerza en el sonido del metal con la actitud punk. ¿Cómo lo describirías tú al punk hardcore? Yo, punk hardcore sería movimientos más veloces, y no tan líricos, Aquí es un poco más de agresividad, al tocar, y las letras pues casi es lo mismo, ¿no? A lo mejor hay otras bandas como Sedición, como Xenofobia, como muchas de esas bandas que cada quien tiene su temática, ¿no? Claro. Pero finalmente de cuentas, o sea, la agresividad con la que se llega a tocar en el escenario, pues es un poco más rápido, ¿no? Sí, yo recuerdo, bueno, obviamente personajes como el Thrasher que tenía esta cuestión en la guitarra y que él, pues, siendo parte de una banda de hardcore, punk hardcore, realmente él nunca se sintió como punk, ¿no? Entonces ahí es donde venía esta conexión
con la escena del metal, digamos, ¿no? De repente en algunos casos, en donde bandas de hardcore podían tocar con bandas de metal y a veces no había tanta diferencia. No había tanta la diferencia como a lo mejor en una tocada de punk con los rockers, o como los trisoleros que se les llamaba antes, con los trisoleros, porque siempre a la banda punk siempre fue discriminada. Ajá. Dentro del mismo ámbito, ajá, de música de contracultura, ajá, había discriminación dentro del rock and roll, ajá, y que finalmente a lo mejor la banda decidió hacer sus propios eventos, sus propias tocadas, para no estar en ese ámbito, que ya se hacía muy vicioso. Y además, hablando de discriminación, yo creo que desafortunadamente, si en México se ha discriminado al rock, yo creo que al punk ha sido el que ha pagado con el pato más feo, ¿no? Realmente siempre ha sido el género que está lleno de prejuicios, que está lleno de complicaciones para poder difundirse, porque se considera como algo peligroso, digamos. ¿Cómo ha sido tu experiencia en esa parte? Pues de peligroso yo creo que todo mundo puede ser peligroso, ¿no? Tanto como rockers, me acuerdo en algunos eventos que a lo mejor yo iba a ver al Síndrome o al Rebel, nada más por andar vestido de mezclilla y de cabello largo, te agarraba la tira y te daba unos putazos, ¿no? Más que nada ese era el rollo en esa época, que estoy hablando como del 80, ajá, yo era todavía un chamaco, ajá. Entonces que finalmente de cuentas... ¿A qué otros grupos recuerdas de esa época? De punk, Ajá. a Rompecabezas, ajá, Germen, al Germen, Taxi. al Terminó. Size, ajá, fue una banda muy grande, ¿no? A Sí, Black claro. Market, Sí, sí, sí. ajá, a ese tipo de... Y ya de contemporáneas tuyas, pues ya mencionamos a varias, para que no se nos olvide, bueno, estaba Disolución Social. Disolución Social que de para Monterrey. muchos es la banda más importante en de Monterrey. Monterrey, ¿no? Ajá. Lo que Con- decíamos de Solución Mortal, Espécimen en Tijuana. Claro. Estaba Sedición de Guadalajara, que De era la banda más Guadalajara. importante de Guadalajara. Hay en esa muchas época. bandas. Guadalajara están los Ateos, el Benjamín, ¿cómo se llama La Sole. Soledad. Ajá. Bueno, también estaba Ley Tijuana, Rota. Mercado Ley Ley Rota, bueno, Rota. pero Ley Rota es de aquí de México. Sí, claro. Hay Sí, bueno, muchas bandas, de ¿no? acá, de aquí estaba Ley Rota, Los Ley Rota, Japs. Los Japs. Ajá. Era un punk más ramonero, ¿no? Exacto, sí, sí, Era sí. más ramonero. Sí, claro. No eran tan hardcore. Exacto. Sí. Pero ahí es donde nos damos cuenta cómo empezó a crecer el punk, cómo se empezó a ver muchas variantes estilísticas, ¿no? Desde Claro. unos que estaban más casados con este punk primigenio británico, hasta los que se iban más hacia el sonido tipo Ramones, todo este nuevo sonido del hardcore, que era mucho más potente, que también venía con una fuerza muy importante, ¿no? Lo que ya decíamos de secta suicida siglo XX, bueno, Ujú. SS20. siglo XX, luego, y bueno, y personajes como, había alguien que mencionaba en las publicaciones que por qué no habíamos invitado a una mujer. Desafortunadamente, en la historia del punk, como pasa un poco en la historia del rock mexicano, pero creo que en el punk se agudiza esta cuestión de que desafortunadamente no hubo tanta participación de las mujeres. En ese capítulo, si alguien quiere aportar algo. Bueno, mencionar estaba algo. la Zapa, que Esa está sería todavía. la excepción, Ángela Martínez, comadre de Arturo, que ya desapareció, está no sé dónde anda. digamos, de TNT, ¿no? De TNT, ¿qué otra morrita por ahí? Mentes Insanas. Sí ha habido mucha participación. Yo pienso que el punk deja de ser punk cuando se vuelve radical. Ya cuando en los 80s viene esa ola, ¿cómo se llama? De hacerlo más radical, con más presencia, más fuerte. Y ahí surge todo el cambio del punk al hardcore. Se vuelve radical. A lo mismo que quisieron hacer con el New Wave. El New Wave quería derrotar al punk. O sea, las mentes
¿cómo se llama?, que mueven los hilos en el mundo, pensaban que el punk rock era totalmente agresivo. Y si metían música más moderada, como el New Wave, iba a controlar un poco el movimiento punk, pero parece que no les funcionó. Y bueno, dentro de esta diversificación, de este espíritu del que hablas, hay una serie de géneros y de corrientes como el garage, como el gótico, como el ska punk, que pues han rescatado ese germen y de alguna manera han surgido nuevos subgéneros, por llamarlo de alguna forma, pero que de alguna forma todos ellos tienen esa parte de la esencia punk, que realmente fue una revolución, como lo mencionabas hace un rato, que sacudió y que sigue sacudiendo de alguna forma, ¿no? Pero ¿qué tan importante es el mensaje en estos inicios y en estos finales de los 80s? ¿Qué tan importante es distinguirse de los demás géneros a través de priorizar el mensaje, ya sea social, de protesta, en fin? Bueno, pues es mi punto de vista nada más. Para mí y para todo el mundo, pues también, la música en realidad es neutral. La música puede ser instrumental, pues, y es neutral. Tendrá su estilo, su género, pero ya al ponerle la lírica, o sea, la letra, una temática, es donde ya toma otro sentido. En este aspecto, el rock, el punk rock, pues, como bien lo decían, y se dio más que nada entre las clases más desposeídas, y pues son los que, a fin de cuentas, tenemos más que decir que los demás. Entonces, la temática ha sido precisamente, pues el punk aquí en México, pues, se ha hasta politizado, vamos a decirlo, pero nosotros como Rebel, como grupo musical, pues le cantamos a todo, hasta la mosca que pasa. Le cantamos al metro, le cantamos en la fiesta, le cantamos a las chavas, porque pues nosotros somos músicos antes que ser tal vez lideratos, ¿no? Entonces, pero sí, este movimiento musical tiene mucho que ver con eso, pues, con la denuncia, con la protesta, con no quedarnos callados ante las injusticias, ante tanto atraco que le han hecho a nuestro país desde hace más de 500 años, etcétera, etcétera. Tenemos una rola precisamente que habla de eso, de la vergüenza del 92. Y pues tenemos 180 rolas grabadas oficialmente. Yo creo que algunos de ustedes han siquiera oído una. A ver, ¿quién ha oído más de 10 rolas del Rebel? Que levante la mano. Mira, nada. Ah, sí, no, pues sí. Entonces, si los que ya han oído esas rolas, pues díganlos a los demás que las escuchen y verán de lo que habla el Rebel, ¿no? Pues le cantamos al metro, le cantamos a una fiesta, le cantamos pues a todo lo que se pueda, ¿verdad? Pero principalmente, pues sí es eso, que el género se ha caracterizado precisamente, pues por decir la neta, como va, a calzón quitado o como decimos aquí. Entonces, por eso en México, pues la verdad no te hará libre, dices la verdad, te meten al bote o te matan, ¿no? Entonces, pero los punks hemos tratado de representar y presentar en nuestras rolas, pues la verdad de lo que estamos viviendo, no hay de otra. Entonces, pues la verdad te hará libre, pero pues aquí en México como que parece al revés, ¿no? Pero pues también tenemos canciones para las chavas, tenemos canciones, por ejemplo, nosotros les cantamos a las chavas, ¿han oído alguna vez la rola de su? Solamente las que tienen como 6 meses, que todavía no hablan, ¿verdad? Cantamos esas rolas, le cantamos a las amantes, le cantamos a todo. Y hay grupos sí que tienen más tendencia, pues, social o política o de queja, ¿verdad? Pero nosotros no, pues nosotros lo cantamos
a todo, y pues esperemos que les gusten las rolas. Esos que no levantaron la mano, Que les escuchen. y que escuchen siquiera unas 18 rolas, no 180. Pero. Y de este lado, Chido. ¿cuál sería Bueno, pues la temática? es muy, muy difícil. Imagínate que si la ópera fuera punk, el reggaetón ya estaría muerto. Esto realmente es muy difícil y la neta, vengo a pedirles perdón, me da culpa. Perdón por el empujón en el metro y en el camión. Perdón. Hey, perdón por meterle la pata. Perdón por meterme lo que no me importa. Les pido su perdón. Hey, perdón por la miseria que los poderosos no tienen perdón. Perdón a los dioses tlatoanes, macuiles y micapaleros. Sí los conocen, ¿no? Hey, ni la espada ni la cruz tienen perdón. Ellos son culpables y no tienen perdón. Piratas, bucaneros, corsarios y guachicoleros. Y ser indulgente hasta con una marrana y pedirle perdón. Y si van a pedir perdón, que sea de rodillas, el Papa, el Rey y el Presidente. Hey, qué vida que me doy, no pido ni les doy perdón. A todas y a todos me da culpa, a los que me mientan la madre, ahí les dejo mi perdón. Y si no les gusta mi perdón, ya se pueden ir de culo, y si no rima, no me importa, me vale madre su perdón. Ahí está esta participación espontánea de Amaya. Y bueno, vamos a hacer una pausa musical para seguir adentrándonos y ya tener la participación de Lenin, que nos cuentes primero cómo empezaste a escuchar el punk, cuál fue el primer punk que escuchaste, y luego toda esta historia que pasó en los 90s con el punk melódico, y seguir también hablando de este otro punk que también siguió, y que el punk melódico se sumó a esta escena que seguía y seguía creciendo. Pero vamos a recordar justamente una parte de lo que es Síndrome del Punk en vivo. Extrajimos una parte de un documental que se hizo en Medellín o en Bogotá, Colombia, lo cual nos habla también de que estas bandas, a pesar de tener toda esta censura, de tener todo este boicot, digamos, un poco de los medios, ha sido un movimiento que ha encontrado la manera de proyectarse también, no solo a nivel nacional, sino internacional. Son bandas que han viajado a otros países, conectándose de manera hormiga con escenas de otros países, y nos damos cuenta de la repercusión que han tenido cuando vemos, por ejemplo, este video en Bogotá, en donde vemos pues, a la audiencia que se sabe todas las canciones de Síndrome, las está cantando. Y bueno, este es un pasaje que queremos compartir con ustedes a propósito de tener con nosotros a Síndrome del Punk.
Pues ahí esa muestra el síndrome del punk. Y pues ahí se puede ver que la energía después de tantos años continúa de una manera tremenda, ¿eh? Sonó súper bien. Y bueno, seguimos en esta revisión que estamos tratando de hacer de manera más o menos cronológica y quedándonos un poquito en estos finales de los 80s. Lenin, no sé si en esa época ya empezabas a escuchar tus primeras cosas o estabas muy pequeño. ¿Cómo a qué edad empezaste a escuchar música, rock, punk? Bueno, hola, yo soy Lenin Rojo, así me llamo, no es mi apodo. La neta, no. Yo empecé más bien en el metal, ¿no? Tal vez el crossover, ¿no? Que es ya la mezcla más exacta, ¿no? Dicen los que saben del metal y el punk. Y a nosotros nos tocó más bien cuando el grunge estaba en su apogeo, ¿no? Entonces, no empezamos oyendo punk, más bien nos tocó dos cosas. El punk mexicano nos tocó más bien como apoyo, a Gula en específico. No puedo hablar también por toda nuestra generación, sí, claro, de bandas, pero sí hubo bandas importantes y una persona importante fue Paulino, de AK-47, que venía creo que de la última colita ahí de Cantarena Tóxico. Él iba con nosotros en la prepa y él fue quien nos invitó las primeras veces al Foro Alicia a tocar, y de hecho tenía bien poquito de haber, no sé, un año, tal vez dos, un par de años de haber abierto el Foro Alicia, y nos invita a tocar ahí con AK-47. Extrañamente, de lo que estaban hablando, ¿no? De las divisiones absurdas, que esa rola también nos marcó bastante. A nosotros, extrañamente, en el Foro Alicia nos pasaba que sí tocábamos en festivales con un montón de bandas de un montón de géneros. Eso estuvo chido en esa época, ¿no? Porque, no sé, tocaba Secta Core con nosotros y AK-47 y una banda de reggae y entonces el asistente a esas tocadas, pues había de todo, ¿no? Y pues como no sabías los horarios, ¿no? Como ahora en los festivales, pues te tenías que chutar a todos. Entonces estaba chido esa parte. Extrañamente nos tocó así. Con el tiempo se volvió a dividir otra vez, ¿no? Solo eran tocadas de hardcore y solo eran tocadas de punk y solo eran tocadas de reggae. Se perdió esa parte otra vez, pero nos tocó un pedacito al comienzo de Gula que estuvo chido por esa parte. Y bueno, otra gente importante para nosotros fue Coprofilia, ¿no? Que ellos nos apoyaron un montón, el Gonzo, donde quiera que esté. Fue parte importante que se haya fijado en nosotros, que además nos extraña, ¿no? Por el mal llamado, creo yo, en mi opinión es mal llamado punk melódico, porque bueno, algunos le llamaban punk feliz, por ejemplo, que también estaba mal. Esa es una buena historia, esa es una buena anécdota que contar. Solo en México le dicen punk feliz, ¿no? Eso es definitivo. Y la persona que le puso punk feliz fue Gabriel el Jarcorín. Nosotros cuando sacamos el primer tape de Gula, que lo sacó Javier Torrija, por cierto está aquí por nosotros, por ahí anda Javi. Javier, no sé si estés aquí o estés allá. Ah, bueno, pues si anda por allá afuera, déjenlo pasar, no sean malos. Si no fuera por él no estaría aquí. Totalmente. Gula, quién sabe qué sería si no fuera por Javier, y un montón de bandas, ¿no? Que después editó. Sí, él apoyó muchas bandas de punk y de metal y de otros géneros, ¿no? Exacto. Entonces nosotros, pues, ¿no? Cada sábado íbamos al Chopo y a intercambiar el tape con todo mundo. Y Jarcorín, que tenía al final del Chopo, tenía su puesto, ¿no? Con fanzines y con un montón de cosas, se interesó, ¿no? El primer tape de Gula, para quien no sabe, es color amarillo, ¿no? Entonces le llamaba un chingo la atención a toda la estética que ya se manejaba del punk, ¿no? Que casi siempre era fotocopiado en blanco y negro, bla, 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 ¿no? Entonces esto, bueno, tenía un poquito más de producción gracias a Javier, y era amarillo, entonces llamaba mucho la atención. Entonces a Jarcorín le llama mucho la atención el tape, y oiga, a ver, ¿ustedes qué pedo? No, pues, escúchalo, ¿no? Y ya tú nos dices.
Y otra vez que volvimos a ir, ¿qué onda? ¿Cómo te pareció, güey? No, pues chingón, ¿eh? Es acá como punk feliz, de coros prolongados, ¿no? Y de ahí, pues obviamente también lo agarramos de cábula y se siguió y ya se propagó y se quedó como punk feliz en México. Entonces, De hecho, creo que esa se es una conoce buena más anécdota. como punk feliz que como punk melódico. Que bueno, eso de lo melódico también pues poco Exacto. cuestionable. Era lo que yo te decía, era cuestionable porque el maestro ya hacía buenas melodías, ¿no? Exacto. Por ejemplo, al principio de Gula nos tocó escuchar Genética de Specimen, ¿no? Y para nosotros, o sea, el Genética tiene unas melodías increíbles que nuestro referente gringos era Bad Religion, por ejemplo, ¿no? Exacto. Que tenía mucho que ver. Entonces, en cuanto a bandas mexicanas, creo que eso nos pasó, pero nosotros realmente estábamos influenciados por toda la banda gringa, sobre todo de California, y hardcore, sobre todo como bandas como Minor Threat, ¿no? Que ya traían toda la onda que ya tenía Tóxico. Y bueno, fue toda una generación muy interesante. La mayor parte de aquí de la Ciudad de México estaban Los Imposibles, estaba Aspi, estaba Sí, de hecho Big Axpi Spin. creo que son todavía anteriores. Gula es 96, yo creo que Axpi debe ser 93, 94, por ahí. Y bueno, a eso se sumó también División Minúscula, que Totalmente. de alguna manera se puede considerar como el grupo que despuntó comercialmente de esa generación. Y bueno, sigue siendo un grupo. Sí, esa por ejemplo, es otra buena anécdota porque gracias a los punks mexicanos, gracias a Coprofilia, es que nos conocimos División Minúscula y nosotros. En Monterrey se hacía un festival que se llamaba 2 días de colectividad. Seguramente los maestros tocaron ahí muchas veces. Y era un festival punk bastante grande. Coprofilia invita a Gula, ¿no? Vénganse, vámonos de tour. Venía Fleece and Lies de Holanda, también estuvimos tocando con ellos. Y nos fuimos a Monterrey. En un camión, ahí íbamos todos. Y llegando allá, pues obviamente puras bandas de punks y nosotros pues éramos los felices. Pero de repente toca División Minúscula, ¿no? Que estaban, o sea, si nosotros éramos felices, pues ellos estaban todavía más felices. Y ahí, ¿no? O sea, nos escuchamos ambos y conectamos y de ahí es que se empezó a hacer escena de todos lados, ¿no? Nosotros, pues creo que fuimos la primera banda que los invitó a tocar al DF, a División. Tocamos en el Foro Alicia. Y así igual se intercambió con las bandas de Tijuana y con las bandas de Guadalajara y empezó a crecer un poquito Estaba más también ahí esta escena, ¿no? Homer's Quill, estaba Termo de Guadalajara. Sí, ellos fueron un poquito después, ¿no? Pero sí. Exacto, sí, fue toda una generación muy importante. Y bueno, ¿qué es lo que tú sientes que esta generación comparte con digamos, el punk de la escuela anterior? ¿Y cuál sería la diferencia principal desde tu punto de vista? Bueno, a nuestro estilo musical nos tocó tarde, igual que como los maestros, ¿no? Ya de los británicos, pues ya había pasado un rato. Pues a nosotros de Green Day y de NoFX y ¿no? De todos los californianos ya llevaban 10, 15 años haciéndolo. Entonces nos tocó ya tarde también. Y nada, esa fue nuestra influencia, por eso cantábamos en inglés en un principio, malamente. Pero bueno, nos fuimos reformando. Sí. Y después hicimos cosas en español, afortunadamente. Y intentamos eso, ¿no? Darle también un estilo a que no sonara a California, sino a sonar un poquito más a México, ¿no? En general, creo que todas las bandas de acá sí tienen un estilo distinto. Y bueno, se hablaba también de que las temáticas eran más, digamos, cotidianas, no estaba esta cuestión de denuncia social o... Exacto, no eran tan directas, digamos, pero sí, en un principio, bueno, teníamos 18 años y nos la pasábamos en la patineta y, ¿no? O sea, solo queríamos echar unas cheves y así empezamos también, ¿no? Nosotros tocando en los garages de los amigos y porque no había los foros suficientes, ¿no? O no había la apertura suficiente. Y sí, o sea, el primer demo de Gula se llama Mi mamá no me deja, ¿no? Eso explica muchas cosas.
Entonces, por ahí van las rolas, ¿no? Pero ustedes nunca se imaginaron que iba a ser un movimiento que iba a alcanzar la consistencia que logró, ¿no? Y que realmente se convirtiera en algo a nivel nacional. Hemos mencionado bandas de, por ejemplo, División Minúscula de Tamaulipas, Termo de Guadalajara, en fin, bandas que, junto con todas las que había aquí en la capital, pues conformaron un movimiento que sí aportó, que sí dejó una huella en la escena, ¿no? Sí, gracias a todos los que hicieron eso posible, menos a Panda. No, no es Eso, cierto, no es cierto. no, es que realmente ese es un capítulo Ese es un, que capi- yo es un que sí capítulo que- aparte. sí Esa quería es otra tocar. conferencia a la que no voy a venir. Sí, porque realmente Panda yo creo que desafortunadamente se ha confundido como parte de ese movimiento cuando realmente Panda no tuvo mucho que ver en el movimiento como tal, sino como que ellos, evidentemente desde un principio se notaba que había alguien con un capital muy fuerte detrás de ellos, les empezó a hacer videos, realmente ellos nunca se hicieron en la escena como ustedes que se hicieron desde abajo. Y fue un grupo que navegó con esa bandera, pero que llegó un punto en el que la gente como que se dio cuenta de lo que había pasado con ellos y los apartó, los hizo a un lado, ¿no? En nuestro círculo. Sí, ellos siguen No, teniendo el Auditorio Nacional no opina lo mismo. siguen teniendo sus seguidores, pero ya no son parte del movimiento. Sí, sí. Son grupos prefabricados, son rebeldes de cartón, rebeldes de la tele. No, bueno, que tampoco está mal. Claramente el primer disco de Panda es el género musical. Sin embargo, sí no tuvieron que ver con toda la escena de bandas que salimos del hoyo, por así decirlo. O sea, ¿quién soy yo para juzgar de dónde sale Panda, no? Pero no de que salió- nunca fueron no salió parte de la escena. Sí, no, O sea, de que no eso es salieron, un no hecho. salieron como todas las demás bandas, definitivamente sí es un capítulo aparte. Sí, y es bueno mencionarlo y aclararlo porque sí hay gente que se confunde de repente y lo considera como parte de un movimiento del cual realmente Panda nunca fue parte, ¿no? Eso sí que hay que dejarlo claro, ¿no? Sí, Ellos definitivo, vinieron de otro definitivo. lado, pero no fueron parte de ese movimiento como tal. Rolo, recordar un poquito, para un poco conectar este momento del finales de los 80, ya empezando los 90, con esta historia del punk melódico, punk feliz, de mediados, finales de los 90. No sé si quisieras recordarnos un poco los escenarios, los lugares que cobijaron un poco a esta generación a la cual tú perteneciste y que fue un golpe tremendo en la mesa del punk, los que ya hablamos, ¿no? Sedición, xenofobia, herejía, obviamente Masacre 68, Desorden Público, ustedes mismos. Esa generación, ¿dónde era donde tocaban? ¿Ustedes dónde eran sus lugares? ¿Hubo lugares específicos que se puedan considerar como esos lugares que le dieron cobijo al movimiento? Había un lugar que se llamaba el Tecolote, ajá, y otro que era el Foro Isabelino. Que era más como de metal, pero que también de le daba metal, chance pero a... que ajá. después le daban chance, ¿no? Al punk rock. Y de ahí había, por decir, en la zona rosa, un bar que se llamaba El 9, que era un bar de gays, Ujú. pero que el jueves Era le daban rockero. era rockero y de ahí después entraron muchos géneros, ¿no? Y nosotros tocábamos donde nos invitaban, ajá. En la Sanfe, en Ecatepec, en Iztapalapa, en Santa Fe, y nosotros más como a Tóxico, pues íbamos a provincia también, Salamanca, Morelia, Guadalajara, León, Tijuana, ajá. Entonces, Y de este lado oscuro, estas anécdotas terribles que seguramente cada uno de ustedes debe tener con haber sido parte de un movimiento tan reprimido y tan juzgado y prejuzgado, no sé si quieres compartirnos alguna anécdota así que que te moleste al día de hoy todavía recordarla. pues lo único que me molesta de la misma gente que se llama banda, ajá, que llega a los eventos, a las tocadas, como se le dicen, y que causen desmadre, que no quieran pagar, porque el traer a una banda del extranjero cuesta una lana.
hay que pagarles avión, hospedaje, comidas, el salón y toda la banda que se cree anarquista, narcopunk, ajá, no quiere pagar, pero eso sí, trae un teléfono de la más alta calidad y no sé, algunas botas que cuestan 2,000, 3,000 pesos, no lo sé, ajá, por no quemar alguna marca, ¿no? Pero finalmente de cuentas, eso es lo que más me molesta, ¿no? Que se creen tan radicales y que ese tipo de gente le rompe la madre a toda la escena. Eso es lo que más me eso es una castra. buena autocrítica y es un poco lo que mencionabas tú tras bambalinas, Amaya, que decías que desafortunadamente hay algunos punks ahí que están aplaudiendo, la gente de afuera. Un aplauso. Gracias, gracias. Es que es muy cierto, o sea, parte también de un enemigo del movimiento punk está dentro del Dentro del propio, movimiento dentro de punk. casa, ¿no? Ajá. Es lo que mencionabas hace un rato de que desafortunadamente hay algunos punks que vinieron a darle en la torre al movimiento punk. Sí, malditos fans echaron a perder el punk rock. Hasta la fecha. ¿Qué otra autocrítica se podría hacer del movimiento punk? Actitudes que deben cambiar. Pues cosas es se que pueden es muy mejorar. difícil, mira, por ejemplo, aquí hay un detalle que a mí sí me preocupa y también bueno, no me ocupa, sino que me tiene desocupado porque no me contratan. Normalmente una tocada punk se hace con 30 grupos nacionales de aquí de México, y se cobran 30, 40 varos. Pero si traes un grupo extranjero, los mismos 30 grupos mexicanos más el grupo extranjero ya te cuesta 1,500, 2,000 pesos la entrada. No entiendo. No lo entiendo. 30 grupos nacionales, punk rock mexicano, portazo seguro, y ¿qué pasa cuando viene el grupo extranjero? Nada más ponen al grupo extranjero y siguen siendo los mismos 30 grupos y la admisión se eleva así, 1,500, 2,000 pesos. Sí, No lo entiendo. Está un poco esta situación que mencionaba Rolo de los gastos y tal, pero a veces sí se vuelve excesivo, ¿no? A lo mejor sí está bien solventar esos gastos y tener a lo mejor una ganancia, creo que es válido, Claro. pero dentro de un rango también Sí. normal, Accesible, ¿no? accesible, así no volverse loco, ¿no? Y bueno, ¿alguna otra cosa que haya que mejorar dentro de la escena? ¿Alguna actitud, alguna propuesta? Cada quien hace lo que quiere sin dañar a la escena. La escena siempre ha estado y va a estar. Y lo único que yo puedo decir dentro de todo esto, que si van a actuar, háganlo a beneficio de su escena, de su música, ajá, para que esto siga creciendo. Ok, vamos a hacer también una reflexión acerca del estado actual del punk. Una vez que escuchemos un video, que veamos un video justamente de Atóxico, es un video que pudimos rescatar por ahí justamente de Divisiones Absurdas, una interpretación en vivo, una canción de las más emblemáticas que tuvo Atóxico, que tiene Atóxico, y después de esa parte vamos a hablar un poco de la circunstancia actual, de cuáles son los foros, cuáles son los espacios con los que cuenta actualmente la escena. Hablamos de esta división que desafortunadamente existe. A lo mejor estamos pasando por un momento en el cual esas barreras están rompiéndose o no, ya nos lo contarán, pero antes vamos a ver y a oír a Tóxico en vivo en esta sesión de escucha en la Fonoteca Nacional, haciendo un repaso de lo que ha sido la historia del punk en México.
Y bueno, quisimos remontarnos a ese momento en donde realmente ver a Tóxico en vivo era una descarga brutal, ¿no? Y bueno, pero realmente lo que tú estás haciendo actualmente también sigue conservando toda esa energía, ¿no? Y bueno, en este video veíamos esa alineación casi mítica con Warpig en la batería, con el Thrasher en la guitarra, tú al frente, exacto, con esa fuerza descomunal. Adrenalina, ¿no? Exacto, tremendo. Ahí en el foro isabelino era no era el foro. Vamos a ver si ahorita te llega, pero bueno, realmente fuera donde fuera, verlos a ustedes era realmente un trancazo, ¿no? Era muy fuerte. Bueno, aparte el tipo de música es como que más rápida, entonces para sentir la música pues hay que darlo, ¿no? Para que Claro. se sienta bien, que ese poder. Gracias. Y bueno, estamos hablando de que estamos pasando desde hace un tiempo para acá, no sé si coincidan conmigo, en un momento de la escena del rock en donde parecería como que hace falta mandar mensajes que tengan que ver con muchas cosas que están pasando en el país desde hace un buen rato y que uno no encuentra a veces en las canciones de rock este testimonio de la molestia, del enojo, del reclamo, de muchas cosas que están ocurriendo y que nos pasan todos los días, lo vemos en las noticias y parece que ya nos acostumbramos a ello, ¿no? Y el rock que siempre ha sido esa música que de alguna manera debería o ha en otros momentos organizado cosas que tienen que ver con movimientos, a lo mejor incluso con grupos que no necesariamente sus letras hablan de eso, pero que sí se organizaban y que sí defendían ciertas causas. No lo estamos viendo y quizá en el punk es donde sigue estando un poco esa semilla. ¿Ustedes creen que de alguna forma esto logre volver a tener un protagonismo, que se pase al resto de la escena del rock y que se pueda un poco compartir este enojo, esta inconformidad que muchos ciudadanos sentimos con cosas que nos han estado pasando muy graves en los últimos años? Bueno, pues es lamentable realmente. El síndrome ha pasado 3 generaciones. Un saludo a los punks de la tercera edad del siglo pasado. 3 generaciones y ahora resulta que el punk es guadalupano. A la madre. Bueno, pero Entonces quiero explicar eso del punk guadalupano. Esto viene a raíz por ciertos organizadores que empezaron a inmiscuirse en las tocadas de punk y empezaron a organizar para jalar adeptos, para jalar gente, peregrinaciones a la villa de rodillas. Y ahí surge esta nueva corriente de punks guadalupanos. Hasta ahí mi comentario. Pues sí, yo creo que de alguna manera volver a la raíz, Lenin, de esta actitud y de estas posturas, ¿no? Pues justo ahorita que comentaste eso, me vino a la mente la última visita de Penny, de Crass, ¿no? Que estuvo en la ciudad. Él comentaba que él creía que más bien el futuro de esa lírica estaba en el rap, ¿no? Okay. En el hip hop, y creo que es un comentario bastante acertado viniendo de alguien de Crass, ¿no? De las grandes letras. Sí, olvidándonos de su hijo bastardo del reggaetón, ¿no? Que realmente ha sido lamentable. Pero sí, claro, en el rap. Ahora tocante al reggaetón, creo que le está pasando lo mismo que le ha pasado al punk, al rock and roll, al blues, al jazz, ¿no? Se le está estigmatizando. No estoy defendiendo, ni me gusta. He trabajado con cosas de reggaetón. Eso es otro tema, pero creo que justo le está pasando lo que le pasó a nuestros géneros en su momento. Entonces, ahí abusados con el reggaetón, porque en 10, 15 años quién sabe qué vaya a pasar, ¿no?
Esperemos que ya no esté Así, aquí. así como se estigmatizó. O al menos no esté su está bien, lírica, sí. esa lírica que en un momento Sí, claro, en el cual misógina, claro, estamos totalmente de padeciendo algo terrible con la cuestión de las mujeres, ¿no? Que están sufriendo pues estas desapariciones, muertes, en fin, Claro. terrible aquí en México, y que de repente aparezca una música que todavía sea misógina, pues yo creo que ha sido No, algo- bueno, o sea, si es de risa los punks guadalupanos, pues hay punks que oyen reggaetón, ¿no? También. Sí, Entonces eso, sí, claro, eso sí. sí, Sí, porque eso sí ya es inconcebible, ¿no? exacto, exacto. Y ahí volvemos a este tema en donde de repente hay mucha gente que puede tener más actitud punk y que tú lo ves y jamás pensarías que es él. Y hay gente que trae todo el look perfectamente de un punk y realmente ni siquiera sabe de anarquismo, no sabe de nada acerca del movimiento. Yo creo que Penny es el más claro ejemplo, ¿no? Penny es más hippie que punk, creo, ¿no? Y no hace falta el disfraz, pues, ¿no? Es importante a veces, ¿no? Claro, El disfraz, a lo pero... mejor en el momento que yo estaba, pues como que en el auge, sí, a lo mejor vestía o me paraba los pelos. Todo esto peroleado, eso es nada más la pura facha, porque lo que te importa es lo que tienes aquí adentro en el cerebro, ajá, aparte de sangre y burbujitas, ajá, que finalmente de cuentas, esa es la actitud que debe de ser. Claro, y si tú en ese momento querías salir con picos, pues qué padre, y si ahora no lo quieres hacer, pues es lo mismo exactamente, ¿no? Qué bueno que se menciona esa parte. Abusados con los que hicieron comentarios ahí con el Benny, porque es justo ese tema, ¿no? Yo vi ahí en las publicaciones que un chorro de banda le tiró al Benny Rotten, ¿no? Y de cómo se pinta, de cómo se para los pelos. Y creo que esas actitudes en esos comentarios son justamente contrarias a lo que el punk Pues sí, porque dice. también si él de alguna manera quiere pues hacer como esta cuestión, dramatizar la cuestión y hacerlo un poco más teatral, pues bueno, es una propuesta artística al final de cuentas, ¿no? También Claro, se se puede vale, ¿no? interpretar, no sé, hay quien Te puede guste estar- o no, muy su rollo, ¿no? Exactamente. Y bueno, hablar un poco ahora de estos aliados que ha tenido el punk. Hemos hablado de los problemas, hemos hablado de la estigmatización que se ha hecho del movimiento, pero ¿cuáles podrían ser, si todos me pueden comentar desde su punto de vista, estos aliados que puede haber tenido el punk, ya sea en organizadores, en fanzines, en foros, en disqueras, ¿no? Yo digo, me vienen a la mente muchas grabaciones editadas por Denver, disqueras más enfocadas hacia el punk como Illy Rocket, ya lo que hablábamos hace un rato de Toag, ¿no? Que fue importante o ha sido importante en el apoyo a varias bandas. En ese sentido, ¿cuáles mencionaría cada uno de ustedes como aliados en el movimiento del punk, según su experiencia? Bueno, precisamente aliados, no, más bien convenencieros, pues les conviene. También los Porque hay. el punk rock como música, como género, como lo que quieras llamar, movimiento, lo que sea, ha tenido más detractores, pero el género, las personas que hacemos esa música, pues lo que queremos es realmente dar el mensaje y tocar como músicos que somos. Es una necesidad para nosotros, los músicos, porque los músicos no se hacen, los músicos nacen y tienen que desarrollar eso. Pero en realidad ha sido imponer el asunto. Y aquí en México nació el punk rock en el norte del DF, y la infección punk se siguió a todo el Estado de México. Ahora ya pues está pues todo México y ha llegado a Centroamérica, Sudamérica, todo eso. El punk no ha muerto como género. Entonces sí ha tenido gente que pues le ha convenido, porque no es una cuestión, vamos a llamarle 100% comercial, que una disquera grabe a un grupo y se vuelva millonario, ¿no? Es muy difícil.
pero sí ha tenido colaboraciones, te digo, convenencieras, porque como te decía, el punk rock ha influenciado hasta la moda y mucha gente que ahora, aunque no sea punk, trae pantalones rotos, chamarras con estoperoles y todo eso, que lo que estaban diciendo acerca de la facha es que no es una forma de, como dicen, te vistes así porque quieres apantallar o impresionar, es una forma de identificación. Vamos a decir, ves policías en la calle, pues tienen que traer su gorra, tienen que traer su placa y su pistola, si no, no son policías. Entonces los punks, la gente que les gusta este tipo de música, tal vez no tenga una ideología muy definida o muy pues informada de lo que es esto, pero simplemente con que les guste bailar, con que les guste rock and rollear, lo que les guste cotorrear. Ahora en estos tiempos ya estamos con la onda de la diversidad y para nosotros la diversidad musical es muy importante porque se enriquece toda nuestra vida. Entonces ese es más que nada el punk. No ha tenido tantos como dice, aliados, sino convenencieros, los que venden las playeras, los que venden los discos, los que hacen las tocadas, las disqueras y demás. Entonces pues se necesita en este sistema capitalista pues con qué comer. De este lado, tu experiencia acerca de estos personajes que a veces parecerían ser aliados y que desde el punto de vista de Arturo a veces más bien buscan una conveniencia. Sí, mira, pasa lo siguiente. Entra la ciencia, entra la computación a México y las disqueras truenan. Aquellos que iban sobre una lana se quedan sin ventas porque todo se vende por la Digital. por la de digital. En ese momento todas las compañías pues, al truene, o unas se fueron al rescate de la charanga, ¿no? Y al punk rock se queda. Grupos que tenían firmas con grabadoras, pues hasta ahí quedaron, hasta ahí llegaron porque ya no tenían la producción que les daba la disquera. Desafortunadamente no tuvimos la información correcta de cómo los grupos de punk rock podían usar la computadora, ¿no? Y llegar a la venta A esa venta digital. exactamente, a esa venta digital. Y ahí fue la crisis de muchas compañías y muchos grupos, porque afectados los grupos y afectadas las compañías, pues se fueron al traste, ¿no? Y la solución, pues la autogestión. Yo sé que, por ejemplo, ahorita en México hay una crisis muy, muy, muy marcada y digamos, Bam Bam Records, que es el que se hizo cargo de todos los desamparados, todos los huérfanos. Que Él incluso fue el ha que reeditado Exacto. discos clásicos del punk mexicano. Él no perdió la esperanza e inclusive está muy clavado en grabar discos y grabar cassettes. Y Porque vinilos. ahora esa es la moda, ¿no? Yo le digo, pues necesito ir con mi abuela a ver si todavía tiene el tornamesas, pero... Por acá... Perdón. no. Adelante, Quiero adelante, aportar adelante, algo Len, tantito. adelante. Creo que sí tocó Amaya un punto importante que es que, por ejemplo, el formato en vinilo se perdió en todos los estilos, pero en el punk nunca se perdió, ¿no? No solo en México, sino mundialmente. El formato en vinilo en el punk siguió y se mantuvo. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, una compañía, justamente hablábamos hace un rato del Pata, que tenía su banda Herejía, pero también tenía discos Herejía y editó algunos vinilos también. Editó cassettes y algunos vinilos. Sí, y justo aprovecharon que el formato como si desapareció, pero en realidad a los punks ya les salía más vara, ¿no? hacer vinilos y aprovecharon eso y eso lo mantuvo ahí, y lo cual está bastante chido. Y bueno, hablábamos de discos clásicos como los primeros de Bueno, Rebel. yo que tengo salieron. un punto, ¿no? Adelante. Bueno, con lo de Atóxico, nosotros hicimos nuestro propio disco,
nunca dependimos de una ¿Disquera? disquera, porque eran una bola de lángaras que se quedaban con el 90% de todas las ganancias y te daban un 5% y el otro 5% lo hacían perdedizo, ¿no? Entonces es cuando se inició el hazlo tú mismo, ajá, cuando Que ha sacamos- sido parte también de la filosofía Claro, punk desde sí, el inicio. Sí, hazlo tú mismo. De ahí sacamos el primer disco. Bueno, ellos sacaron el primer disco. Yo cuando ya pertenecía a esa banda ya estaba ese disco, pero ellos lo hicieron. En el segundo disco, también se hizo lo mismo, ¿no? Uno mismo generó estudios, se editó los discos y al final salió al público. Pero nosotros gastamos ese dinero para que salieran los discos, porque estábamos en contra de las disqueras lángaras, como muchas que hay, ¿va? Sí, digo, sí, así como hay gente que verdaderamente quiere apoyar bandas. Otro aplauso para... Gracias, gracias. Es que los de acá adentro ya están bien dormidos. Ya, No se duerman, no se duerman, No. no se dejen. es que es el calor. Allá está más fresco. Y sí, pues, así como puede haber personajes que de sellos independientes que han apoyado, a lo mejor, no sé, yo me quiero imaginar que Herejía, al ser él mismo un grupo y parte del movimiento, quizá tenía un trato diferente al de otras disqueras, que a lo mejor sí eran más complicadas, pero bueno, eso es lo que uno quiere pensar, que sí Claro. hay un poco de todo también dentro de Claro, las sí. propias disqueras, ¿no? Desde gente que hace tratos justos hasta gente tal y como tú la has descrito, ¿no? Y bueno, ahora en cuanto tu experiencia en esa parte, nos faltó, Lenin, esta parte de los aliados que puede haber tenido desde tu punto de vista el punk. Pues pareciera que no, pero también hubo lacrosos, ¿no? En algún momento tuvo un boom el movimiento que me tocó y con la idea de crecer como banda buscas lo lógico, ¿no? Que es tener un manager y tener a tu crew, tener a tu staff y tener a la gente de la que ya no te tengas que encargar tú de todo, ¿no? Que eso también habla del crecimiento de una banda para que sea más profesional. Exacto. para- Y Gula en específico sí la padeció con 2, 3 managers ahí lacrosos. Y regresamos al hazlo tú mismo, ¿no? Otra vez, todos los caminos llevan ahí. Por ejemplo, el caso de División Minúscula lo encontraron muy bien, ¿no? Y ahora División Minúscula es quien es, gracias a haber encontrado a la gente adecuada, ¿no? Lamentablemente a nosotros nos tocaron los lacras, pero estuvo chido. Pero bueno, aliados un montón, ¿no? O sea, ya hablamos de Javier Torrija, a nosotros después nos tocó el señor González con Antídoto. con Antídoto. Ujú. Opción Sónica se fijó en nosotros también en el primer CD que sacamos. Y ahora el último disco que sacamos con Discos Sin Tolerancia también, ¿no? Se han fijado en nosotros, pero bueno, procurando eso, ¿no? Que ya padecimos varios años de un trato de lacras, ya nos fijamos muy bien, En hacer leemos las letras tratos, chiquitas exacto. de los contratos, ¿no? Y llegamos a un trato justo, más de amigos que realmente de firmar un papel, ¿no? Correcto. Pues vamos a ver precisamente un video de Gula que corresponde al disco que, si no me equivoco, al disco que sacaron con Antídoto. Es la canción Duele. Sí. Sí, y para acordarnos, recordar ese movimiento de punk melódico. Y nada más, ahorita estaba pensando de un poco del impacto que ha tenido la escena del punk, y recordando todo esto que habíamos mencionado, de que algunos de ustedes han podido tocar fuera, que el punk, a pesar de ser tan subterráneo o aparentemente subterráneo, ha llegado a muchísima gente. Y nada más como una anécdota quizá un poco nada más vaciada, el hecho de que de este lado tengo a los dos grupos de los cuales Café Tacuba hiciera referencia en una de sus canciones, ¿no? Creo que fue en la Chilanga Banda, ¿no? Ahora hay una playera ya que la sacó, vi. ya la vi, sacó una playera del Thrasher, ¿no? El Thrasher de Atóxico que dice Y yo le di mi amor. no, dice, y yo le di mi desprecio en una tocada de Café Tacuba. Buenísimo. Y acá, bueno, era yo le di mi amor en un concierto del Rebel de Punk, y luego en la otra vuelta era yo le di mi amor en un concierto de la Tóxico, ¿no? Era primero al
revés. ¿Ah, era al revés? Primero Ah, bueno. al revés, Primero era Tóxico y luego Rebelde Punk. Y bueno, eso es un poquito de este reflejo de la influencia que ya hablamos que es muy grande del punk dentro del mismo rock mexicano y hacia afuera. Vamos a escuchar entonces esta canción de Gula, recordando esas épocas en donde el punk feliz o punk melódico, como usted le quiera llamar, fue importante. Gula. Y bueno, mandar un saludo nuevamente a la gente que está acompañándonos aquí en el patio de la Fonoteca Nacional. Un saludo obviamente a la gente que está aquí con nosotros en la sala y a la gente que nos acompaña a través de la transmisión que se está haciendo de esta charla en cualquier lugar de la República Mexicana. Qué bueno que nos acompañan y que están con nosotros repasando esta historia de lo que ha sido el punk en México. Y vamos a entrar a la parte final, no sin antes mencionar que, contrariamente a otros géneros, el punk en México sí ha tenido algunos intentos muy interesantes de documentar su historia. Hay algunos libros que se han editado, hay algunos incluso películas que se han hecho, un poco realidad, poco ficción, y también documentales que se han hecho con entrevistas, que yo creo que si uno se da la tarea de verlos todos y leer los libros que se han editado, puede uno darse una idea muy cercana a lo que ha sido el movimiento, con nombres, con apellidos de gente que ha contribuido grandemente a este movimiento. Entonces, pues ahí está la invitación para la gente que quiera profundizar más en esta historia, lo puede hacer a través de libros, específicamente yo recuerdo el de México Punk. También hay un libro, que ahorita se me fue el nombre, que se editó en Monterrey, en fin, y documentales, pues hay algunos muy interesantes, algunos también una especie de película en donde retrata lo que ha sido la vida de algunos, los llamados chavos banda, pero que están más metidos en la onda punk. Y que bueno, esta convivencia la seguimos viendo el día de hoy en todos los conciertos, en donde conviven diferentes géneros, donde hay bandas de punk, donde hay bandas de metal y hay bandas de repente de rock urbano. Y luego es muy curioso, las últimas veces que me tocó asistir, como lo que mencionaban hace un rato, ¿no? Que de repente los punks se esperan a que toque un grupo punk y se van como al fondo, y viene el grupo punk y se van hasta adelante, y luego esperan a que venga el segundo grupo punk, pero todo el mundo convive de una manera armónica y bueno, eso es interesante que siga dándose esta convivencia entre los géneros. También quisiera mencionar rápidamente que el movimiento punk demuestra la importancia y la amplitud que tiene también en el hecho de contar con una enorme discografía. Yo soy un obsesivo de eso, tengo una colección muy importante, se puede decir que más que historiador soy como un vicioso de estar enfermo total, de estar recopilando todas estas grabaciones, y ahí me doy cuenta que justamente el punk mexicano es uno de los que tiene una mayor cantidad de producciones editadas a partir de este 79 a la fecha, superando a muchísimos géneros, ¿no? O sea, realmente ahí es una de las maneras que tenemos de detectar esta importancia y esta amplitud que tiene el movimiento. Y bueno, en esta última parte quisiera el comentario de cada uno de ustedes de la actualidad del movimiento punk, de estos escenarios en donde se mueve, de estos medios en donde se transmite la música. ¿Siguen existiendo estos medios? ¿Dónde se mueve hoy en día el punk en México? Pues se sigue moviendo, y el punk rock existe y resiste, y sí hemos resistido desde hace muchos años, y ahorita lo que nos mueve y nos sigue moviendo, porque muchas veces pues quiere uno tirar la toalla, pero los chavos que no nos dejan, y el Rebel ha seguido en este negocio, en este asunto, gracias a los chavos de los 80s, de los 90s y hasta la fecha. Hay chavitos de 8, 10, 12 años que pues van, como les decía, con sus fachas, ¿no? Porque pues, se identifican con lo que es el movimiento musical.
Y respecto a lo que decías, que hay muchas formas de conocer el punk rock, ahorita lo más reciente es una película documental que se llama En la Periferia, y ya en el ex DF, pues ya se ve muy poco, pero esta película precisamente documenta todos esos lugares en la periferia de la CDMX, que son Naucalpan, Ecatepec, Tlane, Nesa, y pues véanla, se llama En la Periferia, y pues a nosotros afortunadamente pues nos invitan seguido a muchas tocadas. Es un grupo que sigue apareciendo en los carteles. Sí, pues muchas gracias. En cualquier lugar que uno va, ve un cartel de rock y aparece Rebelde Punk. Pues sí, y como les dije hace rato, la roncha, la infección punk ha llegado a toda la Unión Americana. Ya llevamos 30 ciudades que, pues, desde 1997 que nos dieron nuestra visa, hemos estado yendo cada año 2, 3 veces al año. Un saludo a toda la banda de por allá. Casi todos tenemos un familiar, un primo, un tío, un sobrino, un hermano en el Gabacho, en el Garbanzo, y pues son los que nos han mantenido por allá, nos invitan. Nosotros no vamos a ningún lugar que no nos inviten, nada más a donde nos invitan. Así que cuando se casen o se divorcien o tengan otro hijo, les vamos a amenazar su fiesta. Por eso, gracias a toda la banda que hemos seguido, como te decía hace rato, de repente uno quiere tirar la toalla por muchas cosas, ¿verdad? Pero yo no he tirado la toalla, ni mis músicos, porque decimos, ¿qué van a hacer sin el Rebel? Además, algunos de tus músicos andan por aquí, un aplauso. Por aquí anda Jorge, ¿no? Anda por acá. Rolo, en tu caso, ¿cómo ves el panorama actual de una banda punk para moverse? ¿Qué tipo de foros hay? ¿Hay más apertura? Mira, normalmente la banda de nosotros es un poco más hardcore, no militamos tanto en las tocadas de rock and roll o de los trisoleros, porque pues la verdad no nos late. Bueno, a mí no me late tanto ese rollo, ajá, cada quien su show, y nosotros más bien es hazlo tú mismo, ¿no? Y es con la misma banda que seguimos tocando, que le da gusto vernos y no nos metimos a ese tipo de rock and roll, ¿vale? Ok. Pero siguen tocando, siguen Sí, vigentes. claro. Bueno, actualmente estoy en otra banda que se llama Rolox, Hardcore. Es un tributo a Tóxico. Ahí por ahí algún día nos encontraremos. Buenísimo. Ok, pues, ¿y por este lado? Pues nosotros ya le perdimos el asco a todo, entonces donde nos inviten, con reggaetoneros, sin reggaetoneros, donde sea tocamos, la verdad. La verdad es que justo nuestra escena, a diferencia de los punks de Adebis, los punks tristes, los punks felices ya se acabaron, ya se pusieron los punks tristes también. enojados. Los punks enojados. Los punks felices pues ya somos menos, ¿no? Se ha reducido. Ha habido algunas Gracias, bajas, Panda, ¿no? otra vez. Ha habido algunas bajas. Ha habido algunas bajas. Pues eso, ¿no? Ya te vuelves un señor y agarras otras chambas y otra onda y varias bandas se han deshecho. Pero otras como ustedes pues continúan. Sí, siguen, nosotros siguen. sí, ahí, nosotros y Alex Lora y el Rebel y ahí seguiremos. Pero sí, nosotros donde se dejen, ¿no? Y hemos agarrado más onda con bandas de rock nuevas, ¿no? Varias bandas de la chaviza, pues también está chido que vayan oyendo, se les vayan pudriendo las orejas también. Y que quizá muchos de ellos pues se metieron al rock justamente porque escucharon a bandas de la generación de Gula, ¿no? Me encanta pensar como tú. Yo creo que sí. Amaya. Pues claro que es importante que en México haya mayor difusión para este ritmo, para esta necedad, porque aparte de
de ser una música estridente, el que la escucha es necio, porque luego se le revientan los tímpanos de cerilla. Pero lo más importante es de que Síndrome del Punk no come niños ni mata gente, nada más los masturba de la mente. También quiero decirles que no soy el sol, pero caliento. Muchas gracias. Y bueno, sí, claro, sí, nada más quisiera, vamos a mandar unos saludos por aquí, pero me están avisando, y bueno, esto creo que fue bastante evidente desde que empezamos la charla, que pues hemos batido un récord de asistencia aquí en la Fonoteca Nacional, la verdad, les agradecemos muchísimo a la gente que está en el patio, a la gente que está en esta sala, Murray Schaffer, la verdad, nos sentimos muy contentos, sabíamos que era un tema importante, sabíamos que era un tema que teníamos que tratar, ya habíamos hecho la historia del reggae, habíamos hecho la historia del gótico, habíamos hecho la historia del metal, con muy buena respuesta por parte de la gente, pero el día de hoy la verdad es que se han batido los récords también en cuanto a la gente que nos está siguiendo a través de internet, hay muchísima gente que nos está siguiendo y la verdad nos da mucho gusto y esto nos llena de energía para continuar con esta idea que tenemos de crear, poner un granito de arena en la documentación de una historia llamada rock mexicano que nosotros consideramos ha sido ya muy importante a lo largo de 60 años y bueno, la historia del punk durante 40 años ya de historia que es muchísima y que a juzgar por lo que vemos y lo que oímos, pues sigue en pie de guerra, ¿no? Afortunadamente. ¿Querías dedicar un mensaje, un saludo? Bueno, un saludo y dar las gracias a toda la gente que vino esta tarde, en especial a todo el personal del Museo de las Culturas Populares que nos hicieron el honor y el favor de hacer una exposición ahí del Rebel y otros grupos. Un saludo para Irapuato, Guanajuato, que aparte de fresas, hay punks. de punks, chido por todos ellos. Y pues como les decía, saludos a todo lo que es el sur del Gabacho, que ya es nuestro. Por eso nos invitan siempre. Saludos, sí, claro, ya lo recuperamos. Pues saludos y muchas gracias, Rebel de Punk. Saludos también a mi guitarrista que me ha seguido, Lo Corro, tiene 20 años conmigo y no se va el güey. Quisiera si le pueden dar un aplauso para George Claro. Mongualas. George, ¿por dónde andas, George? Manríquez del Villaes del Monte. Muchas Está ahí, gracias. George. Soy el soldado del Rebel de Punk. Gracias. Rolo, un poco nada más concluir con alguna reflexión. Hemos hablado, se ha hecho un poco de autocrítica también del movimiento. Creo que has tocado temas en ese sentido muy interesantes. ¿Cuál consideras que podría ser el futuro del movimiento o el ideal ante estos cambios de los que se han hablado, de los discos físicos, los discos digitales? ¿Cómo seguir implementando esta idea de hacerlo tú mismo? Pues yo creo que principalmente, pues nunca dejen de seguir su sueño. Ajá. Si creen esto que los va a llevar a algún lado, pues échenle para adelante. Ajá. Y finalmente, la música es algo de lo que nos gusta a muchos, por eso estamos aquí y pues hay que apoyar nada más, tanto como bandas como escena, y eso sería todo. Muchas gracias. De este lado, ese movimiento que ustedes enarbolaron de alguna manera está cobrando un segundo aire actualmente o de algunos años para acá con grupos como Chingadazo de Kung Fu, como Tungas, están como reverdeciendo esos laureles. ¿Cómo ves desde tu punto de vista el futuro para esta ramificación del punk que de alguna manera ustedes instauraron en México? Pues bueno, ellos han alcanzado niveles que tal vez nosotros en el momento no hemos alcanzado, entonces obviamente me da gusto, de varios soy buen amigo y qué bueno que sigan saliendo bandas del estilo, fuera de que me gusten o no, qué bueno que haya más pandas, la verdad, ¿no? Para todas las orejas hay, para todos sale el sol y qué bueno que pase esto. Aunado a lo que decías con Rolo, yo creo que sí hay que agradecer sobre todo a gente como tú,
Por si alguien no sabe, Ricardo Bravo está dedicado también a preservar toda la memoria a crear un acervo musical para que cuando ninguno de los que estemos aquí exista, otras generaciones puedan escuchar y no se pierda con la era digital, porque es un hecho que la era digital se va a acabar en algún momento. Entonces, el hecho de preservar todo esto y que no se pierda junto con Fonoteca Nacional y la chamba de Ricardo Bravo, creo que es bastante importante para que próximas generaciones sigan escuchando. Muchas gracias, Ricardo. Hombre, gracias a ustedes. Y les pediría un aplauso para el señor Ricardo. Gracias. Pues agradecerles nuevamente y pues ya no sé ni qué decirles. Pero de que estuvo chingona la entrevista, estuvo chingona. Muchas gracias a todos. Y bueno, estamos llegando ya a la parte final de esta sesión de escucha dedicada a la historia del punk en México. De alguna manera hemos hecho un repaso desde aquellas primeras agrupaciones que enarbolaron esta música un poco como parte de su curiosidad por las nuevas corrientes musicales, sin a lo mejor todavía entender toda esta carga social y de ideológica que tenía el punk. Todas estas bandas que ya mencionamos, Dangerous Rhythm, Size, obviamente estos pioneros que tenemos aquí con nosotros, Rebel de Punk, Síndrome del Punk, hicimos este recorrido por finales de los 80s, esa generación que surgió abonando a nuevas corrientes dentro estas ramificaciones que se estaban haciendo dentro del punk, con un sonido más influenciado por los Ramones, como ya decíamos, con los Japs, con bandas con características muy particulares como Sedición, como SS, Secta Suicida Siglo XX, sí, Disolución Social, Specimen, Solución Mortal, que tenían ya más esta fuerza del hardcore. Obviamente bandas como Atóxico, como Masacre 68, y entrando hasta lo que es los 90s, con este surgimiento del mal llamado punk feliz, punk melódico, con bandas como Los Imposibles, como obviamente Gula, como División Minúscula, como Aspid, que decías que efectivamente sí fue un poco anterior, como Termo, y hasta llegar a este momento actual en donde pues siguen surgiendo afortunadamente muchas agrupaciones, hay una discografía enorme, una cantidad de producción que realmente a todos aquellos que estén interesados en el movimiento, que se estén conectando con él, los invitamos a que se sumerjan en esta increíble historia que tiene el punk, en donde ha sido un género que se ha preocupado por levantar la voz contra injusticias sociales, contra muchísimas cosas, y desafortunadamente México se ha vuelto una fuente de inspiración pues inagotable para este tipo de canciones que se levantan la voz contra todas estas cosas que pasan en México, que a veces son realmente increíbles las cosas que suceden. Y bueno, muchos de ustedes en sus canciones han vertido esta inconformidad, esta molestia por lo que acontece, o han retratado esta cotidianidad que también es muy importante que quede en alguna canción, en algún disco, ¿no? Que es muy importante a veces entender estos momentos de los 90s, de los 80s, cómo vivía la gente, qué pensaba, cuáles eran sus inquietudes de los jóvenes, en fin. Y yo creo que el punk hasta ese punto ha cumplido con un cometido muy importante, y es ese bastión en donde ojalá nuevamente el rock vuelva a beber para volver a tener rabia, para volver a tener toda esta actitud de decir las cosas y levantar la voz, y que de alguna manera esto nos ayude como sociedad a terminar de entender que hay que tomar acciones contra cosas que están sucediendo, ¿no? Ojalá esto suceda, y la verdad por esa razón me da mucho gusto haber tenido esta sesión de escucha, el haber contado con Arturo Bernstein, el soldado de Rebel de Punk. Un aplauso, por favor. Por haber contado con Rolo de Atóxico.
también con Lenin, de Gula, Lenin Rojo. Que ya aclaraste que ninguno de los dos es apodo, ni Lenin ni Rojo. No, así me llamo. ¿No? Así me llamo. No, Qué bueno. soy socialista de tenis Nike. Y bueno, obviamente también de haber contado con la presencia de Amaya, LTD, de Síndrome del Punk. Pues hablando de grupos, de Punk Happy, ese de gane quien gana, seguimos perdiendo. Y bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Toda la gente que está en el patio, toda la gente que está acá, toda la gente que nos siguió a través de las redes. Les hacemos un comentario nada más. Los músicos van a salir por el lado de la entrada. Si alguno de ellos quiere, acercarse con ustedes, por ahí sacarse la foto, será un poco de ese lado. Así es que para tratar de hacerlo de la manera más ordenada y fluida, va a ser así porque esta sala como tal es la que tenemos que desocupar primero. Ahí en el patio podemos estar un poco más de tiempo, de acuerdo a la agenda y el tiempo que cada uno de ustedes tenga, estar un poquito ahí conviviendo con toda esta gente que se acercó el día de hoy para compartir con nosotros esta historia. Estén pendientes porque vamos a tener eventos próximamente que tienen que ver con esta secuencia que hemos tenido del rock aquí en la Fonoteca Nacional. El próximo mes, en esta sociedad que tenemos con el Centro Cultural de España, estaremos presentando el Festival Etno, que es un ejercicio para hablar de toda la escena de los músicos que están rescatando todos nuestros instrumentos prehispánicos y lo están combinando con electrónica, con rock, en fin, con diferentes tendencias. Será una experiencia extraordinaria y dentro de 2 meses tendremos aquí un evento que va a ser muy especial, en donde queremos recordar la vida y la obra de Armando Vega Gil. Así es que están invitados para estos eventos, esperamos seguir contando con su presencia. Muchas gracias, hasta la próxima.